La oscuridad cubría por completo el vecindario de Forest Hills, un lugar conocido por ser uno de los más tranquilos de Queens. En la calle silenciosa solo quedaban las luces amarillas dispersas y las copas de los árboles balanceándose con el viento. En medio de esa noche, una silueta masculina caminaba en silencio. Su figura solitaria fue captada por la cámara de seguridad frente a una casa. El video borroso parecía, a simple vista, una grabación de vigilancia cualquiera, sin nada especial. Sin embargo, nadie imaginaba que, unas horas después, esas imágenes se convertirían en una pista clave, vinculada a uno de los crímenes más espeluznantes de este lugar. A la mañana siguiente, cuando el sol aún no alcanzaba a iluminar las calles, un residente alarmado llamó al 911. Había encontrado, a un costado del camino, una gran bolsa negra abandonada que parecía inflada de manera extraña. Lo que más lo estremeció fue que de la bolsa se escurría sangre, dejando un rastro rojo manchado sobre la acera silenciosa. El 16 de abril de 2022, desde muy temprano, la central del 911 del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York recibió una llamada de emergencia. El denunciante informó que, cerca del área de Forest Hills, en Queens, había encontrado una enorme bolsa negra arrojada a la orilla del camino, la cual estaba sospechosamente abultada. Incluso, en el mismo momento de la llamada, observó cómo la sangre se filtraba de la bolsa, extendiéndose sobre la acera. La escena fue localizada en la zona residencial de Forest Hills, un área de alto nivel en Queens, famosa por su ambiente tranquilo, sus calles cubiertas de árboles y numerosos parques destinados a la recreación y al deporte de los vecinos. Pero no hay que pensar que Forest Hills era simplemente un vecindario tan pacífico que se podía escuchar caer un alfiler. Aquí también se encuentra un centro comercial muy conocido, la calle Austin. Muchas personas que viven en Nueva York conocen esta famosa avenida comercial y le tienen un cariño especial. Esto se debe a que aquí abundan todo tipo de tiendas grandes y pequeñas, boutiques de lujo, así como restaurantes con una amplia diversidad gastronómica. Desde casas de estilo clásico, confiterías hasta pizzerías italianas tradicionales. Cualquier delicia culinaria se puede encontrar en este lugar. Cada fin de semana la zona se llena de gente que va y viene sin cesar. Lo más especial es que la comunidad de Forest Hills es reconocida por su bajo índice de criminalidad, considerada una de las áreas más seguras de todo el distrito de Queens. Los residentes pueden, en cualquier momento, especialmente por la noche, pasear solos tranquilamente por los parques o en lugares apartados sin la menor preocupación. Sin embargo, lo ocurrido el 16 de abril rompió por completo la percepción positiva que muchos tenían sobre la vida apacible en Forest Hills. Aquella mañana, un hombre de 51 años llamado Dunn acababa de sacar a pasear a su perro y regresaba tranquilamente a casa. Al llegar a la intersección entre la avenida Metropolitan y la avenida Robinson, alrededor de las 8 de la mañana, notó al borde del camino, justo al lado del césped cercano a la acera, una gran bolsa con ruedas en la parte inferior. Al principio no le dio importancia, pensando que solo se trataba de basura o de algún objeto abandonado. Pero aquella bolsa tenía algo diferente a una bolsa de basura común. En especial, cuando Dunn se acercó, se dio cuenta de que sangre se escurría desde el fondo de la bolsa, formando una gran mancha sobre la acera. En ese instante, Dunn incluso pensó para sí mismo que alguien debía de ser muy desalmado para abandonar el cadáver de un animal justo al lado del camino de esa manera. Él había vivido allí durante varias décadas, pero jamás había presenciado algo tan espantoso. Se acercó a la bolsa y con el pie la empujó suavemente hacia un lado. La bolsa era demasiado pesada. Su pie no pudo moverla en absoluto. Aquello despertó aún más su curiosidad, haciéndolo querer saber qué contenía en su interior. Entonces se agachó y abrió el cierre de la bolsa. De inmediato, ante sus ojos apareció un par de pies desnudos, sin zapatos ni calcetines. Al principio creyó que solo se trataba de los pies de un maniquí.
Dunn gritó con desesperación: ¡Dios mío! Corrió un poco más el cierre y pudo ver claramente unas piernas con pantalón de mezclilla negro, con el cinturón de cuero todavía puesto. Era demasiado evidente. Dentro de la bolsa había un cadáver femenino completo. El cuerpo estaba metido en la bolsa con la cabeza hacia abajo, todo encogido como un feto. La policía, al recibir la llamada de Glenn, actuó de inmediato. En cuestión de minutos, una gran fuerza policial llegó al lugar, acordonando toda la escena. La víctima no llevaba consigo ningún documento ni objeto que pudiera confirmar su identidad. Ninguna de las personas presentes la reconoció. En ese momento, Dunn parecía haberse transformado en un detective, pues con gran perspicacia descubrió en el suelo un rastro de sangre. Inmediatamente informó a la policía sobre este hallazgo. Rápidamente, los agentes notaron que, en efecto, había un reguero de sangre que se extendía desde el sitio donde estaba la bolsa con el cadáver. Siguieron aquel rastro por un camino cubierto de árboles, persiguiendo la huella de sangre por media milla, cruzando 9 cuadras. Finalmente, el rastro se detuvo justo en la puerta lateral de la casa número 7D-24, en la calle Juno, en el vecindario de Forest Hills. La casa, valuada en $2 millones, fue de inmediato rodeada por un imponente equipo de policías fuertemente armados. Con cautela entraron por la puerta lateral, justo donde terminaba el rastro de sangre. En la primera habitación, el suelo estaba manchado con charcos de sangre. Al bajar al sótano, la policía encontró más huellas ensangrentadas. En el tercer piso, dentro de una de las habitaciones, hallaron un cuchillo cubierto de sangre, lo que provocó escalofríos en todos los presentes. Lo que sorprendió aún más a los agentes fue la presencia de un niño dentro de aquella casa. Al entrar, encontraron a un chico de 13 años llamado Leo Clan, todavía adormilado, evidentemente recién despierto. Ante las preguntas insistentes de los policías, Leo declaró que vivía en la casa junto con sus padres y su hermano mayor. Días atrás, su padre había llevado a su hermano de 17 años, Jamie, hasta el estado de Oregón, a miles de kilómetros de distancia. En ese momento, solo vivía allí con su madre. Sin embargo, esa mañana al despertar, no la había visto por ninguna parte, sin saber desde cuándo había desaparecido. Aunque Leo era apenas un niño de 13 años, el hecho de haber sido hallado en una casa cubierta de sangre lo convirtió de inmediato en sospechoso. En el acto, la policía le puso las esposas. Aún estaba descalzo, sin alcanzar a ponerse los zapatos, vestido únicamente con su pijama, cuando fue escoltado hasta la estación de policía más cercana. Allí lo interrogaron sin la presencia de un tutor ni de un abogado defensor. Un acto claramente ilegal. Por fortuna, al final, la policía confirmó que Leo había estado durmiendo en casa durante toda la noche y que no tenía ninguna relación directa con el hecho. Leo no tenía la menor idea de lo que había ocurrido. Finalmente, fue puesto temporalmente bajo el cuidado de un agente de policía. En ese momento, la tarea más urgente de los investigadores era identificar a la víctima. Como se sospechaba, la fallecida resultó ser la madre de Leo, Osoria Gold, de 51 años. Los resultados de la autopsia revelaron que se trataba de un asesinato particularmente brutal. La víctima había sido degollada, lo que constituyó la causa principal de la muerte. Además, presentaba hasta 58 heridas de arma blanca en el cuello y los brazos, mientras que las manos y los dedos estaban llenos de lesiones defensivas. Desde la forma en que fue asesinada de manera tan salvaje hasta el hecho de que el culpable arrojara el cuerpo sin reparo alguno a la orilla del camino e incluso cometiera el crimen mientras el hijo dormía en la casa, dejando por todas partes rastros de ADN. Todo apuntaba a que se trataba de un homicidio impulsivo motivado por la ira. El forense Michael Baden concluyó: este tipo de conducta difícilmente podría haber sido cometida por un desconocido. Más de 50 heridas en el cuerpo de la víctima demostraban que el asesino descargó un rencor extremadamente intenso. Eso indicaba que el homicida no solo conocía a la víctima, sino que había mantenido una relación bastante cercana con ella.
aunque al mismo tiempo albergaba un odio o resentimiento profundo. El asesino podía ser su esposo, o tal vez un amigo o conocido muy cercano. Con base en esta evaluación, la policía comenzó a ampliar la investigación a todas las relaciones de Osoria. No mucho después, un residente de la Avenida 75, cerca del bosque de Forest Hills, proporcionó a los agentes una prueba impactante. La cámara de seguridad de su casa había grabado una imagen borrosa alrededor de las 4:30 de la madrugada de ese día, en la que se veía a una persona arrastrando una gran bolsa mientras caminaba por una calle sumida en la oscuridad. Al revisar el video, la policía reconoció de inmediato que en esa bolsa, con casi total certeza, se encontraba el cadáver de Osoria Gol. Pero la pregunta era, ¿quién era el hombre que arrastraba aquella bolsa? Como el hecho ocurrió entrada la noche y las imágenes de la cámara estaban sumamente borrosas, resultaba imposible distinguir el rostro del individuo. En realidad, el asesinato de Osoria, de 51 años, provocó una conmoción enorme entre los residentes de Forest Hills, acostumbrados a la tranquilidad y seguridad del vecindario. Nadie podía comprender cómo el asesino había logrado sacar el cuerpo entero de una persona adulta y abandonarlo en plena calle. Más allá de la inquietud por su propia seguridad y del deseo de saber quién era el homicida, lo que más ansiaban los vecinos era entender ¿qué había llevado a que una madre de 2 hijos fuera asesinada de manera tan brutal? Bajo la presión de la opinión pública, la policía se vio obligada a perseguir con rigor al responsable del crimen de Osoria. Tras la investigación, determinaron que Osoria Gol, junto a su esposo Howard Klein y sus 2 hijos, había vivido en aquella casa de Forest Hills durante 10 años. Retrocediendo en el tiempo hasta 1994, cuando Osoria acababa de cumplir 23 años, se graduó en el Instituto de Gestión Internacional de la Escuela de Negocios de Budapest, Hungría. En una fiesta navideña en Budapest, conoció a Howard, quien en ese momento realizaba una pasantía en Hungría y cursaba la maestría en finanzas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Antes de un viaje a Tailandia, ambos formalizaron su relación sentimental. Al terminar la pasantía y recibir la invitación de Howard, Osoria decidió seguirlo a Estados Unidos. Al llegar a Estados Unidos, Osoria comenzó su carrera profesional y trabajó durante varios años en una empresa de consultoría de mercados de gran tamaño en Manhattan. Después de tener a sus 2 hijos, Osoria se vio obligada a abandonar el trabajo que tanto le apasionaba para quedarse en casa y cuidar a los pequeños, convirtiéndose en una madre de tiempo completo. El 2 de agosto de 2012, toda la familia se mudó a una casa de 5 habitaciones en Forest Hills. Los amigos de Osoria siempre comentaban que era una mujer alegre, sociable y muy amable. En las conversaciones no solo mostraba sentido del humor, sino que también mantenía una sonrisa constante en el rostro. Además, era una apasionada viajera y con frecuencia publicaba en redes sociales fotos de los viajes familiares por toda Europa, China y Japón. Pero lo que más la hacía feliz no eran aquellos viajes, sino sus 2 hijos. Según sus amistades, Osoria les entregaba todo su amor, criándolos con paciencia y dedicación. Al menos en apariencia, Osoria parecía ser el modelo perfecto de una madre ejemplar y de un matrimonio feliz. Sin embargo, todos saben que las apariencias son solo eso, apariencias, y nunca reflejan por completo la realidad de las cosas. Tras el asesinato, la opinión pública dirigió de inmediato todas las sospechas hacia Howard, el esposo de Osoria. En el momento del crimen, Howard se encontraba llevando a su hijo mayor a la costa oeste de Estados Unidos para visitar la universidad a la que estaba por ingresar. El 15 de abril, es decir, un día antes del asesinato, Howard publicó un tuit informando que aterrizarían en Portland a la 1:36 de la madrugada del día 16, hora del Pacífico. Los datos del vuelo confirmaron posteriormente que padre e hijo habían aterrizado puntualmente en Portland, Oregón, en la madrugada del día 16. Howard recibió un mensaje que lo dejó completamente horrorizado. Ese mensaje provenía del propio teléfono de su esposa y decía: «Hace unos años, tu mujer me metió en la cárcel.
En aquel entonces, ustedes aún vivían cerca de la calle Austin, en Forest Hills. Si ahora he regresado, no llames a la policía o mataré a toda tu familia de inmediato. Al terminar de leer el mensaje, Howard aún no alcanzaba a llamar a su esposa cuando recibió una llamada de la policía informándole que el cadáver de ella acababa de ser hallado en una calle cercana al Parque Forest. Al escuchar la terrible noticia, Howard y su hijo mayor emprendieron de inmediato el regreso a Nueva York ese mismo día. En el aeropuerto, incluso publicó un tuit que después fue borrado, anunciando que ambos estaban de camino de vuelta a Nueva York. Mientras tanto, los medios de comunicación, por supuesto, no desaprovecharon la oportunidad de atraer la atención del público. La familia de Howard se convirtió rápidamente en el objetivo de los periodistas. Ante la multitud de cámaras, Howard se mostró visiblemente molesto, cuestionando una y otra vez a un reportero. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? ¿Qué crees que haces? ¿Por qué me estás tomando fotos? Quiero ver tu credencial de prensa. Si me tocas, llamaré a la policía. Quiero saber tu nombre. El reportero respondió: Mi nombre es Robert. Desde ese instante, cada acción, cada gesto de Howard fue vigilado de cerca por los medios de comunicación. Entre las voces que comentaban el caso estaba la reconocida analista de medios Nancy Grace. Ella planteó numerosas dudas acerca de los tweets que Howard había publicado. Según Nancy, dichos tweets resultaban sumamente extraños, como si alguien estuviera intentando usarlos deliberadamente para demostrar que no se encontraba en la escena del crimen. Y el mensaje enviado desde el teléfono de su esposa aún parecía menos creíble. Nancy afirmó que mandar mensajes amenazantes era un truco demasiado viejo, casi como una escena sacada de una película barata. Se preguntaba, ¿qué tipo de asesino perdería el tiempo en redactar un mensaje de amenaza así? Sin embargo, los registros de vuelo confirmaron que, en el momento del crimen, Howard y su hijo mayor ya habían aterrizado en Portland, estado de Oregón. Claramente, no habían tenido tiempo material para cometer el asesinato. Aún así, los medios continuaron hurgando en la vida de Howard, mostrando una actitud arrogante y llena de prejuicios hacia su familia. Debido a que en la casa no se hallaron señales de entrada forzada y considerando además que el asesino permaneció dentro al menos varias horas, la posibilidad de que Azuria conociera a su agresor era casi segura. No obstante, tampoco podía descartarse la hipótesis de que el culpable hubiera encontrado una llave de repuesto en la parrilla del patio, lugar donde muchas familias estadounidenses suelen esconder sus llaves, y la hubiera utilizado para entrar. Ese alguien cercano a Azuria podía ser un miembro de la familia, un amigo, o quizá una figura misteriosa que la policía aún no había identificado. Cabe destacar que el 29 de mayo de 2020 ocurrió un hecho extraño. Tras salir a caminar a medianoche, Azuria llegó a desaparecer por un corto periodo de tiempo. El hombre se llamaba David Ben-Lula, tenía 44 años y trabajaba como obrero eventual especializado en reparar sistemas de calefacción y aire acondicionado. 2 años antes había ido a la casa de Azuria para realizar un trabajo de reparación. Ben-Lula era padre de 2 hijos, tenía familia, pero hacía 21 años, cuando emigró ilegalmente desde México a Estados Unidos, también había sido un hombre lleno de aspiraciones. Se había graduado en el Instituto de Diseño de Interiores de Nueva York, con el sueño de convertirse en productor de cine. Sin embargo, en el momento en que Azuria fue asesinada, su carrera no iba bien. La relación con su familia era distante y vivía solo en un departamento en el barrio de Richmond Hill. Los vecinos lo describían como un ave nocturna, aficionada a la guitarra. Solían verlo cada vez que caía la noche, montando bicicleta hacia la tienda de conveniencia 7-Eleven cercana para comprar botanas. La policía descubrió rápidamente, a partir de los mensajes en el teléfono de Azuria, que después de aquella vez que él había ido a su casa a hacer la reparación, la relación entre ambos había ido más allá de lo normal. Desde abril de 2019, Ben-Lula empezó a dejar con frecuencia comentarios y a dar me gusta en las fotos que Azuria publicaba en Facebook. En una foto de su viaje a Guatemala, incluso dejó un comentario cursi.
llamando a Asuria la mujer más hermosa a sus ojos, y añadió una serie de corazones para expresar su afecto. Más tarde, las cosas evolucionaron al punto de que Ben-Lula pasaba cada noche por una florería para comprar una rosa roja y regalársela a Asuria. Resultaba difícil imaginar que una mujer con una posición social y una vida claramente superior como Asuria pudiera sentirse atraída por comentarios de ese tipo, e incluso que más tarde llegara a desarrollar con él una relación especial. Sin embargo, a inicios de abril de 2022, Asuria había puesto fin a su relación con Ben-Lula. Sin embargo, apenas unas semanas antes de que ocurriera el asesinato, Ben-Lula comenzó a seguirla y acosarla. En realidad, no era la primera vez que Ben-Lula mostraba comportamientos de acecho y hostigamiento hacia mujeres. Antes de eso, solía frecuentar una cafetería Starbucks, donde se quedaba mirando fijamente a mujeres atractivas, hacía comentarios descarados sobre su apariencia e incluso dejaba cartas de amor en la bandeja de propinas sobre sus mesas. En 2 ocasiones llegó a proponer matrimonio públicamente a mujeres desconocidas. Estas conductas terminaron por obligar a los empleados del lugar a llamar a la policía. Ben-Lula también había creado su propio canal de YouTube, donde recopiló miles de videos y los dividió en 2 listas de reproducción enormes. Una de ellas contenía más de 700 videos, en su mayoría noticieros locales con detalles sobre crímenes violentos, delitos sexuales, asesinatos y tiroteos en la zona. La otra lista tenía más de 200 videos, todos centrados en técnicas para atraer y seducir mujeres. Fue precisamente esta obsesión con YouTube la que reveló con claridad la naturaleza más profunda de los pensamientos y deseos de Ben-Lula: lujuria y violencia. Aunque la policía declaró públicamente que aún no había identificado a ningún sospechoso claro, en realidad, después de obtener información sobre Ben-Lula, comenzaron a vigilarlo de cerca desde la mañana del día 16. Esa misma tarde, en las inmediaciones del departamento de Ben-Lula en Richmond Hill sobre la calle 114, la policía lo vio salir de su casa con la mano izquierda envuelta en una venda blanca. Debido a una herida profunda en la mano, Ben-Lula acudió a una clínica cercana, desde donde fue trasladado al Hospital Bellevue para recibir tratamiento. Sin embargo, como aún no contaban con una orden de registro para la casa de Ben-Lula, la policía tuvo que esperar unos días más antes de poder recolectar la basura de su domicilio. Afortunadamente, aquella basura aún no había sido desechada por Ben-Lula. Entre los desperdicios, la policía encontró un par de zapatos marrones empapados en sangre, junto con una camiseta manchada de sangre y vendas todavía impregnadas. Con esta prueba en mano, la policía arrestó de inmediato a Ben-Lula y lo trasladó a la comisaría 112 de Nueva York. Allí pronto admitió haber asesinado a Asuria. Ben-Lula declaró que él y Asuria habían mantenido una relación sentimental durante unos 2 años, pero que recientemente se había terminado. En la madrugada del 16 de abril llegó a la casa de Asuria con la esperanza de reconciliarse. Sin embargo, la conversación no fue bien, y la discusión entre ambos se tornó cada vez más acalorada. Temiendo despertar a su hijo Leo, que dormía, Asuria condujo a Ben-Lula al sótano. Allí la disputa continuó intensificándose. En un momento de pérdida de control, Ben-Lula de pronto tomó un cuchillo y apuñaló a Asuria varias veces, para luego finalmente cortarle la garganta. Para evitar que su hijo viera el cadáver de su madre, metió el cuerpo de Asuria en la bolsa de palos de hockey del niño y después la arrastró hasta la calle, arrojándola en la zona cercana al parque Forest Hills. Ben-Lula también declaró a la policía que Asuria le había sido infiel en varias ocasiones, lo que lo había contagiado de VIH y que recientemente ella planeaba encontrarse con otro hombre. Ben-Lula dijo que no podía aceptar tal desenfreno y que por eso discutieron violentamente en el sótano. Finalmente, Asuria tomó un cuchillo y lo amenazó varias veces con matarlo si no se iba de inmediato. Según su versión, fue precisamente por la tensión y el miedo que logró arrebatarle el cuchillo a Asuria, y así ocurrió la tragedia. Y también le cortó la garganta. La policía mostró serias dudas ante esta declaración.
consideraban que Ben-Lula era un hombre atrapado en sus propias obsesiones y fantasías, con una marcada tendencia al acecho y una fascinación particular por los crímenes violentos. Por ello, se inclinaron a pensar que Ben-Lula ya había preparado todo antes de asesinar a Azuria. En abril de 2023, David Ben-Lula fue acusado de homicidio en segundo grado, manipulación intencional de la escena del crimen en primer grado y posesión de un arma en cuarto grado. Aunque confesó ante la policía y relató todo el proceso del crimen, insistió en negar que hubiera planeado el asesinato de Azuria con antelación. Si todos los cargos se comprueban, Ben-Lula enfrentará una condena que va desde 25 años de prisión hasta cadena perpetua. La fiscal del distrito, Melinda Cass, declaró: "Este brutal asesinato le arrebató a 2 niños a su madre, a un esposo a su esposa y sumió a toda la comunidad en el miedo". Hasta hoy, el juicio aún no ha concluido. Aunque Ben-Lula rechace la idea de que lo planeó, lo que hizo dejó una herida imposible de cerrar. 2 niños sin madre, una familia destrozada y una comunidad entera atrapada en la inseguridad. Pero lo más doloroso de todo es cómo la opinión pública y parte de los medios se apresuraron a culpar a la víctima, convirtiendo su vulnerabilidad y errores personales en el pretexto de un asesino. Olvidaron que ninguna traición, ningún fallo personal puede jamás justificar arrebatar la vida de otro ser humano. Tal como lo dijo el ex inspector Joseph Jackalone, la justicia debe hallarse en la verdad y en la equidad, no en los prejuicios ni en el sarcasmo. El caso sigue en curso, y ¿cuál será el desenlace? El tiempo nos lo dirá. Pero algo es seguro, este será siempre un recordatorio amargo de que, a veces, la tragedia no solo proviene del asesino, sino también de la mirada juzgadora de la sociedad. En este mundo existen rostros bondadosos que jamás imaginaríamos, pero que ocultan un corazón frío como el hielo. Dorotea Puente es la prueba más aterradora de ello. Ante los ojos de todos, aparecía como una anciana amable, siempre mostrando compasión por los pobres, dispuesta a abrir las puertas de su casa para acoger a los solitarios, alcohólicos o drogadictos. Para la sociedad era un ángel de la caridad. Pero detrás de esa máscara de bondad, Dorotea estaba tejiendo en silencio un plan despiadado: convertir a esas vidas desdichadas en herramientas para enriquecerse y poco a poco empujarlas hacia la tumba. El 11 de noviembre de 1988, la policía estadounidense desenterró 7 cadáveres en esa misma casa de huéspedes. Lo que estremeció a toda la nación fue que la culpable no era otra que la anciana bondadosa Dorotea. Sin embargo, sus métodos resultaron ser increíblemente astutos y crueles, incluso más que los de los asesinos a sangre fría varones. Entonces, ¿qué la llevó a matar una y otra vez? ¿Y de qué manera logró acabar con cada una de sus víctimas? Su nombre era Dorotea Puente, apodada la Casera de la Muerte, nacida el 9 de enero de 1929 en California. Su padre, Jesse, era un alcohólico, mientras que su madre, Trudy, era prostituta y también una bebedora empedernida. Cada vez que ambos se embriagaban y perdían el control, Dorotea recibía parte de la violencia. Y aún así, al menos tenía un hogar. Hasta que, a los 8 años, su padre murió de tuberculosis, y un año después su madre falleció en un accidente automovilístico. Desde entonces, Dorotea quedó huérfana y fue enviada a un orfanato local. Allí comenzó la etapa más trágica de su vida. En aquella época, muchos orfanatos eran manejados por entidades privadas y, debido a su aspecto bonito y encantador, Dorotea fue tratada por el director como una mercancía, vendida a hombres adinerados con perversiones para satisfacer sus deseos. Mientras tanto, de cara al público, ese orfanato era alabado como un lugar caritativo y humanitario, que acogía gratuitamente a niños huérfanos. Nadie sabía las cosas sucias que ocurrían en su interior. Y aunque alguien lo supiera, ¿acaso habría quien se atreviera a enfrentarse a los poderosos en nombre de una niña huérfana sin amparo? La infancia de Dorotea fue una cadena de desgracias. Podría decirse que una tragedia.
Sin embargo, en ese tiempo aún era una niña inocente. Como un ángel arrojado al infierno, desde pequeña tuvo que presenciar lo más oscuro del mundo y soportar innumerables humillaciones. Poco a poco su mente comenzó a deformarse. Aquella pequeña angelical empezó a transformarse en un demonio, y en ello germinó la semilla de su carácter extremo en el futuro. En julio de 1945, Dorotea, ya con 16 años, por fin escapó de aquel infierno y salió del orfanato. Pero no poseía ninguna habilidad para sobrevivir. Entonces, ¿cómo podría vivir de ahí en adelante? Esos años trágicos la habían convertido en una joven que ya no valoraba su propio cuerpo. Sumado a la influencia de su madre, también terminó en el camino de la prostitución, deambulando cada día entre incontables hombres. Durante este tiempo, Dorotea aprendió algo: a mentir. Se dio cuenta de que las mentiras podían hacer que los hombres le dieran más dinero. A veces inventaba una historia trágica para despertar compasión. Otras veces fingía ser una dama de linaje noble venido a menos para despertar curiosidad, y en ocasiones simulaba haberse enamorado de ellos. En resumen, usaba cualquier artimaña, siempre y cuando lograra sacarles la mayor cantidad de dinero posible. Poco a poco, las mentiras de Dorotea se volvieron cada vez más sofisticadas, y gracias a ello rápidamente acumuló una suma considerable de dinero. Con tan solo 16 años ya se mantenía firme en esta sociedad complicada. Fue precisamente en ese momento cuando conoció a su primer amor, su primer esposo, Fred. Fred era un exsoldado que había participado en la Segunda Guerra Mundial. Aunque se conocieron en medio de una transacción, a Fred no le importó el pasado de Dorotea y solo deseaba casarse con ella. Dorotea, que en ese entonces aún era una jovencita de 16 años, con ansias de un amor romántico, aceptó la propuesta de matrimonio de Fred. Al principio, ambos eran muy felices, siempre juntos a todas horas. Sin embargo, poco a poco Fred comenzó a transformarse en otra persona. No solo la maltrataba, sino que también usaba el pasado de Dorotea para humillarla, gritando todo el tiempo que quería divorciarse. Al inicio, Dorotea no entendía la razón, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de la verdad. En realidad, Fred nunca la había amado. Se casó con ella únicamente para tener un título legal y gastar el dinero de ella. Cuando el dinero que Dorotea había ahorrado anteriormente se terminó, la verdadera naturaleza de Fred salió a la luz. Al final, este matrimonio solo duró 3 años antes de llegar a su fin. Al mismo tiempo, aquello volvió a sembrar en la ya inestable mente de Dorotea una semilla oscura. Al quedarse sin nada para poder sobrevivir, Dorotea dio por primera vez el paso hacia el camino del crimen, utilizando el fraude de cheques para mantenerse. Sin embargo, debido a innumerables errores, finalmente fue arrestada por la policía y condenada a 5 meses de prisión. Al salir de la cárcel, Dorotea se trasladó a San Francisco y, por suerte, llamó la atención de un agente de una compañía de danza. Aunque nunca había estudiado baile, gracias a su rostro delicado y su figura elegante, se convirtió en una bailarina destacada, atrayendo a muchos pretendientes. Entre ellos, el más notable era un hombre llamado Johnson. No solo era adinerado, sino que trataba a Dorotea con gran ternura, incluso la cuidaba como a una princesa y le prometió que la trataría bien por el resto de su vida. Al principio, tras el fracaso de su primer matrimonio, Dorotea se mostraba cautelosa con el amor, pero ante las dulces palabras bañadas en miel de Johnson, poco a poco fue cayendo y finalmente en 1952 volvió a casarse. Por Johnson, Dorotea abandonó un futuro prometedor, dejó la compañía de danza y se fue a vivir con su esposo a Sacramento. Sin embargo, en este matrimonio Dorotea tampoco encontró la felicidad. Al principio, Johnson realmente la trataba como a una princesa, pero con el paso del tiempo ese afecto se desvaneció. No solo comenzó a maltratarla con frecuencia, sino que además cayó en el mundo de las drogas, alejándose cada vez más de su familia. Debido a los recuerdos dolorosos de su infancia, la mente de Dorotea ya era frágil,
y ahora, al sufrir una vez más una herida emocional profunda, terminó completamente derrumbada. Cada día debía tomar medicamentos para controlar su enfermedad mental. Finalmente, en 1961, Johnson, ya cansado y agotado, llevó personalmente a Dorothea a un hospital psiquiátrico. Después de 2 largos años de tratamiento, su estado mental comenzó poco a poco a estabilizarse. Al mismo tiempo, su estado de ánimo también sufrió un cambio radical. Después de recordar su pasado, Dorothea comprendió de repente una verdad. En este mundo, nadie en quien se pueda confiar, salvo uno mismo. Por eso, tras salir del hospital psiquiátrico, Dorothea volvió al viejo camino, dedicándose nuevamente a la prostitución. Pero esta vez ya sabía usar la cabeza. Ya no se limitaba a negociar por sí misma, sino que reunió a un grupo de mujeres y comenzó a administrar su propio burdel. En poco tiempo ganó mucho dinero, pero también despertó la envidia de sus rivales en el negocio. En aquella época, este oficio pertenecía a un área gris. La policía conocía bien su existencia, pero solía hacerse de la vista gorda. Sin embargo, el establecimiento de Dorothea fue precisamente el que terminó siendo allanado por la policía. El resultado fue que no solo le confiscaron todas sus pertenencias, sino que además fue condenada a 3 meses de prisión. Dorothea entendía perfectamente que aquello era una farsa orquestada por sus competidores en complicidad con la policía. También sabía que había perdido porque no tenía poder en sus manos. Lo más cruel fue que su propio esposo la abandonó en el momento más difícil, presentando la solicitud de divorcio. Una vez más, Dorothea fue reducida al punto de partida. Sin nada, se encontró ante 2 opciones. Al salir de la cárcel, volver al antiguo oficio y reconstruir su carrera. Buscar un trabajo decente y comenzar de nuevo una vida normal. Finalmente, tras una intensa lucha interna, eligió el segundo camino. Decidió vivir una vida tranquila. Afortunadamente, consiguió un trabajo en un asilo, donde su labor principal consistía en cuidar a ancianos con enfermedades mentales o discapacidades. Horario de oficina, ir todas las mañanas y volver todas las tardes, lo que representaba al fin una vida estable. Ese mismo año conoció a su tercer esposo, Puente. Era un hombre mexicano, no fumaba, no bebía, trabajaba con esfuerzo y tenía un carácter amable. Aunque Dorothea no sentía verdadero afecto por Puente, al menos a sus ojos no era como sus 2 maridos anteriores. Además, para tener una vida estable era necesario casarse. Así que en 1968, Dorothea se casó con Puente. Sin embargo, este matrimonio no duró mucho. Sin previo aviso, Puente presentó la solicitud de divorcio. Fue entonces cuando Dorothea se dio cuenta de que, en realidad, su propósito inicial al casarse con ella era obtener la residencia en Estados Unidos. Una vez más, un corazón sincero fue intercambiado por engaño. En el interior de Dorothea ya empezaban a brotar semillas de oscuridad. Pero las desgracias nunca vienen solas. Justo al día siguiente del divorcio, fue despedida del asilo sin razón aparente. Más tarde descubrió que su puesto había sido ocupado por una joven llamada Mary. La razón era muy simple. Al director del asilo le gustaba más Mary. Con solo observar las miradas insinuantes que intercambiaban, todo quedaba claro. Una vez más, Dorothea fue aplastada por las fuerzas a su alrededor, perdiendo su empleo a manos de otra persona. En su corazón creció un profundo resentimiento, y esa fue la gota que colmó el vaso. A partir de ese momento, Dorothea dejó de creer en el amor y dejó de confiar en absolutamente nadie. Ella quería tener su destino en sus propias manos, por eso necesitaba dinero, muchísimo dinero. Y al mismo tiempo deseaba obtener un poder supremo. A partir de entonces, Dorothea entró por completo en el camino de la oscuridad. Regresó a su antiguo oficio, pero no para seguir sobreviviendo, sino para conseguir un capital inicial. Con dinero en mano, pidió un préstamo bancario y compró un edificio de departamentos. Después los alquiló a precios extremadamente bajos, especialmente a grupos de personas como ancianos solitarios, alcohólicos y drogadictos.
A los ojos de los demás, aquella acción parecía un acto de bondad. Por eso, en poco tiempo recibió innumerables elogios de sus vecinos y de la sociedad en general, e incluso logró abrirse camino rápidamente en la alta sociedad. Pero nadie sabía que todo aquello no era más que el inicio de su siniestro plan. A los 39 años, Dorotea se disfrazó deliberadamente de anciana, en parte para ocultar un pasado poco limpio, pero lo más importante era poder integrarse fácilmente con los ancianos que vivían en el edificio. Una vez que se ganó por completo su confianza, Dorotea comenzó a falsificar las firmas de ellos para cobrar sus cheques de asistencia social. Ella era muy astuta. No retiraba todo el dinero, sino que tomaba solo pequeñas partes de cada persona, ya que su objetivo era a largo plazo. Sin embargo, como el número de inquilinos era bastante elevado, Dorotea aún así acumuló rápidamente una enorme cantidad de dinero. Además, los individuos que elegía eran ancianos especiales, muchos con problemas mentales, por lo que este delito no fue descubierto durante mucho tiempo. Dorotea ideó este método gracias, en parte, a la experiencia adquirida trabajando en el asilo. Pero más importante aún fueron los recuerdos de su niñez en el orfanato, porque lo que ella llamaba hogar de bienestar para ancianos no era más que una copia del orfanato de antaño. Por fuera, un disfraz de caridad. Por dentro, prácticas sucias y vergonzosas. La única diferencia era que antes las víctimas eran niños y ahora eran ancianos. Sin embargo, Dorotea no se detuvo ahí. No solo quería dinero, sino que también anhelaba poder. Por eso comenzó a patrocinar a políticos en campañas electorales, como al gobernador número 34 de California, Jerry Brown, al gobernador número 35, George Deukmejian, e incluso al arzobispo Bergoglio. Todos ellos habían recibido apoyo de Dorotea. Pero justo cuando Dorotea estaba en la cima, su plan de apoderarse de los cheques de asistencia fue descubierto. Aunque el dinero involucrado era bastante, debido a su estatus social en ese momento, solo fue condenada a 5 años de prisión. No obstante, durante los 10 años que pasó en la cárcel, Dorotea, que entonces tenía 53 años, no estuvo ociosa. No dejaba de reflexionar sobre las causas de su fracaso, decidida a que, al salir, comenzaría de nuevo y esta vez encontraría un método imposible de descubrir. En 1985, gracias a su buen comportamiento, Dorotea fue liberada 2 años antes de cumplir su condena. Cambió de identidad, alquiló un nuevo apartamento y volvió a reclutar ancianos marginados de la sociedad. Pero a diferencia de antes, esta vez no solo quería el dinero, también quería sus vidas. El proceso era el mismo de antes. Primero ganarse la confianza, después falsificar las firmas y retirar el dinero de los cheques de asistencia. Solo había una diferencia. Esta vez Dorotea mataría a todos esos ancianos y escondería sus cuerpos. Al hacerlo, Dorotea no solo podía seguir cobrando la totalidad de los cheques de asistencia social de ellos, sino que también podía eliminar de raíz cualquier posible problema. Ya no habría nadie que la denunciara. Así fue como en la sociedad empezaron a ocurrir con frecuencia casos de ancianos desaparecidos. Pero como estas personas eran alcohólicas, drogadictas o simplemente ancianos solitarios, el asunto no logró captar la atención de la policía. En julio de 1985, desapareció el anciano de 77 años Everson. En agosto de 1986, desapareció la anciana de 77 años Betty. En julio de 1987, desapareció el anciano de 62 años James. En octubre de 1987, desapareció la anciana de 62 años Vera. Cada vez más ancianos desaparecían uno tras otro, pero la policía aún no sospechaba de Dorotea. No fue sino hasta noviembre de 1988, cuando un anciano de 77 años llamado Montoya desapareció, que la policía empezó a prestar atención. Como Montoya había sido un maestro muy querido, tras su desaparición sus alumnos se preocuparon mucho, al grado de firmar juntos una petición colectiva para denunciarlo ante la policía. En ese momento, los agentes se vieron obligados a abrir una investigación. Y el último lugar donde había residido Montoya antes de desaparecer era justamente el apartamento de Dorotea.
por lo que ese lugar naturalmente se convirtió en el primer objetivo de la investigación. Sin embargo, frente a los cuestionamientos de la policía, Dorotea se mostró sumamente tranquila. Dijo que Montoya se había marchado 3 meses atrás, que comentó que quería viajar a México y que después de eso no lo había vuelto a ver. Ante esa respuesta, la policía ni siquiera se tomó la molestia de verificar, sino que eligió creerle incondicionalmente. Pues a los ojos de los demás, Dorotea no era otra cosa que una anciana bondadosa y compasiva, siempre dedicada a la caridad y muy querida, por lo que sus palabras resultaban sumamente creíbles. Pero justo cuando los agentes estaban a punto de retirarse, un anciano calvo les metió a escondidas en la mano un pedazo de papel. Cuando lo abrieron, estaba escrito con claridad: Dorotea miente. Al día siguiente, la policía invitó en secreto a ese anciano calvo a la estación para colaborar con la investigación. Según su testimonio, Montoya había vivido en el cuarto contiguo al suyo y tenían muy buena relación. Jamás había escuchado a Montoya decir que tenía intención de viajar, y además, 3 meses atrás, él mismo había percibido un olor fétido proveniente de la habitación de al lado, pero Dorotea no permitía que nadie entrara a revisar. Por ello, sospechaba que Montoya quizá ya había muerto en aquel entonces. Aunque la policía aún mantenía cierta duda ante el testimonio del anciano calvo, de todas maneras se trataba de un asunto relacionado con la vida de una persona, así que regresaron una vez más al apartamento de Dorotea para investigar. Siguiendo las declaraciones, esta vez los agentes revisaron con mayor detalle y descubrieron de manera inesperada que la tierra en el patio delantero del apartamento mostraba señales de haber sido removida. De inmediato le preguntaron a Dorotea si podían cavar para revisar. Sorprendentemente, Dorotea se mostró muy resuelta. No solo no se opuso, sino que en el acto les entregó una pala a los policías, diciéndoles que si querían cavar podían hacerlo. Sin embargo, los policías apenas cavaron durante 1 minuto cuando encontraron un par de zapatos. Al seguir excavando, vieron un brazo humano. Allí, bajo tierra, quedó expuesto claramente un cadáver. Pero al ser interrogada por la policía, Dorotea todavía fingía ser inocente, insistiendo en que no sabía absolutamente nada. En ese momento fue la misma Dorotea quien entregó a la policía las herramientas para excavar. Si realmente hubiera sido la culpable, ¿cómo podría mostrarse tan tranquila? Además, los agentes también encontraban difícil creer que una anciana bondadosa pudiera matar a alguien, así que ese mismo día la dejaron ir. Sin embargo, el trabajo de excavación continuó. Poco a poco, afuera del apartamento de Dorotea se llenó de curiosos que se acercaban a mirar. En ese momento, Dorotea dijo con calma a la policía que ya estaba mayor, que no soportaba tanto ruido, y pidió permiso para cruzar la calle a comprar una taza de café y así descansar un poco en un lugar más tranquilo. Al verla como a una anciana amable y compasiva, los agentes no sospecharon en lo más mínimo y aceptaron. Pero lo que no sabían era que, en ese mismo instante, el bolso de Dorotea ya estaba lleno de dinero en efectivo. Ella se preparaba para huir. 15 minutos después, la policía terminó la excavación y, para su sorpresa, desenterraron un total de 7 cadáveres. Fue entonces cuando comprendieron la gravedad del asunto. Aquello no era un caso de desapariciones, sino claramente un asesinato serial sumamente cruel. Sin embargo, cuando la policía quiso reaccionar, Dorotea ya había desaparecido sin dejar rastro. Recién ahí se dieron cuenta con horror de que la sanguinaria asesina no era otra que aquella anciana inofensiva y bondadosa. Y lo más indignante era que había logrado escapar justo delante de sus ojos. De inmediato, la policía emitió una orden de captura a nivel nacional. Debido a que las características de Dorotea eran demasiado evidentes, no pasó mucho tiempo antes de que fuera arrestada. Al ser detenida, Dorotea estaba engañando a un anciano carpintero jubilado. Según el informe forense, en los cuerpos de las 7 víctimas se encontraron componentes de tranquilizantes. Sus identidades eran o bien alcohólicos, drogadictos o ancianos solitarios y sin hogar. De allí, la policía dedujo que Dorotea había envenenado la comida con fármacos.
y después de matarlos, los enterraba en el patio mientras falsificaba la escritura de las víctimas para seguir cobrando sus cheques de asistencia social. La prueba principal fue que, en la habitación de Dorothea, la policía encontró una gran cantidad de tranquilizantes que coincidían exactamente con los hallados en los cuerpos de las víctimas. No obstante, frente a estas pruebas irrefutables, Dorothea se negó rotundamente a admitir los asesinatos, insistiendo en que solo había cometido fraude, pero no homicidio, y en el juicio siempre mantuvo una apariencia de absoluta calma. El caso fue llevado a juicio una y otra vez, prolongándose durante 5 años. Finalmente, en 1993, Dorothea fue declarada culpable de 3 asesinatos y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En un principio, el tribunal consideró la pena de muerte, pero al tomar en cuenta que ella ya tenía 64 años, se dictó únicamente cadena perpetua. El 27 de marzo de 2011, Dorothea Puente exhaló su último aliento tras las rejas, a los 82 años, poniendo fin a una vida tan trágica como sangrienta. Fue una asesina serial con rostro bondadoso, prueba de que el demonio a veces puede disfrazarse de ángel. La gente puede sentir compasión por el amargo pasado de Dorothea, pero nada puede justificar sus crímenes. Y lo más escalofriante es que, justo a nuestro lado, un rostro aparentemente inofensivo puede ocultar todo un infierno. En una mañana de mayo de 2019, Jennifer Farber desapareció repentinamente de su lujosa mansión en Connecticut. Sus 5 hijos pequeños permanecieron en casa y nadie podía creer que ella se hubiera marchado de manera tan misteriosa. Sin embargo, su esposo, que en ese momento estaba en proceso de divorcio, afirmó que no se trataba de una coincidencia. Todo era una puesta en escena que Jennifer había inventado para vengarse de él. En realidad, ella había escrito una novela titulada La chica desaparecida, que narraba la historia de una mujer que fingía su desaparición para incriminar a su marido, con un argumento idéntico a lo que estaba ocurriendo en su propia vida. El caso rápidamente conmocionó a Estados Unidos. La policía desplegó una enorme fuerza para investigar y buscarla, pero el principal sospechoso se suicidó antes de que todo pudiera esclarecerse. ¿Dónde está Jennifer? ¿Podría ser encontrada? ¿Estaba realmente implicado su esposo? Jennifer Farber nació en 1968 en Nueva York. Desde pequeña se apasionó por la escritura y fue una estudiante brillante. Se graduó de la Universidad de Brown, una de las más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos, y luego obtuvo una maestría en escritura en la Universidad de Nueva York, en su 4º campus. Durante su época universitaria, Jennifer conoció a Fotis Dulos, un estudiante mayor que ella, inteligente y apuesto, nacido en 1967 en Turquía, criado en Atenas, Grecia y posteriormente emigrado a Estados Unidos. En 1989, Fotis se graduó como el mejor de su clase en la Universidad de Brown y continuó con una maestría en finanzas en la Escuela de Negocios de Columbia. En el año 2000 se casó con Hillary, pero el matrimonio fue infeliz y se divorciaron en 2004. Durante ese tiempo, Jennifer y Fotis mantuvieron el contacto y comenzaron una relación secreta. Apenas un mes después del divorcio de Fotis, en agosto de 2004 se casaron de inmediato. Se mudaron a Farmington, Connecticut, donde Fotis fundó una empresa inmobiliaria especializada en el desarrollo y la venta de mansiones de lujo, mientras que Jennifer se dedicaba a cuidar de la familia, escribir contenido en línea y criar a sus 5 hijos, incluidos 2 pares de gemelos. Jennifer incluso creó un blog, donde solía compartir historias cotidianas en su tiempo libre. A simple vista, su vida parecía muy plena. Tenía hijos obedientes y encantadores, un esposo exitoso y una situación económica superior a la de muchas otras familias. Pero en realidad, el matrimonio entre ella y Fotis ya había comenzado a mostrar muchas grietas. En junio de 2017, Jennifer descubrió que Fotis le era infiel. Los dos tuvieron una fuerte discusión y poco después ella decidió presentar la demanda de divorcio.
Para la primavera de 2018, Jennifer llevó a sus 5 hijos y se mudó de Farmington, Connecticut, a otra mansión de la familia en New Canaan. Un año después, el 24 de mayo de 2019, Jennifer desapareció repentinamente. Esa mañana, a las 7:58, la cámara de seguridad de un vecino registró a Jennifer conduciendo un auto negro mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Solo 7 minutos después, la cámara volvió a captar la imagen del vehículo regresando a la casa. A las 10:25, la cámara detectó nuevamente el auto saliendo de la vivienda. Sin embargo, debido a la gran distancia, no se podía confirmar si era Jennifer quien conducía en ese momento. Y después de esa salida, tanto Jennifer como el vehículo desaparecieron sin dejar rastro. Poco más de una hora después, Lauren, su mejor amiga y también niñera de la familia, llegó a la casa de Jennifer. Al ver que faltaba un auto en el garaje, Lauren no le dio demasiada importancia, ya que sabía que ese día Jennifer tenía una cita médica en Nueva York. Pero al entrar en la casa, Lauren de inmediato notó varios detalles extraños. El bolso que Jennifer solía llevar estaba abandonado en la entrada de la cocina. En la encimera aún quedaba una taza de té a medio beber y una barra de avena sin abrir. En particular, cuando abrió el armario de suministros, Lauren se alarmó aún más. De los 12 rollos de toallas de papel que habían comprado el día anterior, solo quedaban 2. ¿Qué había sucedido para que alguien usara 10 rollos enteros en una sola noche? Lauren rápidamente le envió un mensaje a Jennifer, pero no recibió respuesta. A la 1:10 de la tarde mandó otro mensaje y el resultado fue el mismo. Para las 4 de la tarde, una creciente inquietud empezó a invadirla, y Lauren se volvió cada vez más angustiada. Después de varios intentos de enviar mensajes sin obtener respuesta, Lauren finalmente llamó directamente al teléfono de Jennifer, pero nadie contestó. En ese momento ya había recogido a los 5 niños de la escuela, pero seguía sin poder comunicarse con Jennifer. Esta era una situación que nunca había ocurrido antes, lo que hizo que Lauren se diera cuenta de que algo andaba mal. De inmediato se puso en contacto con la familia de Jennifer para informarles. A las 7 de la noche de ese mismo día, la policía local recibió una llamada de la familia de Jennifer denunciando su desaparición. No había asistido a su cita médica y tampoco había contactado con nadie. La pregunta era, ¿a dónde había ido Jennifer? Al llegar a la casa de Jennifer, la policía procedió de inmediato a revisar los alrededores. Descubrieron que en el garaje, que tenía espacio para 3 autos, ahora solo había 2, faltaba uno. Además, en la pared del garaje, en el marco de la puerta y en la parte delantera de uno de los autos que quedaban, aparecieron varias manchas sospechosas de ser sangre. El análisis de ADN confirmó que efectivamente era sangre humana. Sin embargo, aún no se podía determinar a quién pertenecía. Más llamativo todavía fue que algunas manchas mostraban señales de haber sido limpiadas, lo que indicaba que alguien había intentado borrar evidencia. Desde ese momento, la policía sospechó que algo malo le había ocurrido a Jennifer. Las autoridades de inmediato desplegaron más personal y ampliaron el área de búsqueda de manera urgente, cubriendo toda la casa y un radio de varios kilómetros. No pasó mucho tiempo antes de que, en el Parque Waveny, a unos 3 kilómetros de la casa de Jennifer, la policía encontrara su vehículo. El auto había sido abandonado en la zona suroeste del parque, con las luces delanteras aún encendidas y manchas de sangre en el asiento del copiloto, pero Jennifer no estaba por ningún lado. Algunos indicios mostraban que había habido otra persona dentro del auto. Muy cerca de donde el vehículo fue abandonado, a solo unos 30 metros, la policía halló una cámara de seguridad. En las grabaciones aparecía una camioneta roja sospechosa rondando la zona. Retrocediendo en el tiempo al 19 de junio de 2017, Fotis había llamado a la policía. Afirmó que su esposa y sus hijos habían desaparecido y que estaba preocupado porque no podía comunicarse con ellos. En la llamada, incluso aseguró que los mensajes enviados mostraban como recibidos, pero Jennifer no contestaba. En realidad, en ese entonces, Jennifer no estaba desaparecida. Simplemente se había llevado a sus hijos lejos de Fotis.
Lo más notable es que, al día siguiente, Fotis presentó de inmediato la demanda de divorcio ante el tribunal. Y él incluso insistió en obtener la custodia de los hijos. En los documentos de divorcio ya aparecían palabras que parecían predecir el destino trágico de Jennifer. Ella había escrito: «Sé que presentar la demanda de divorcio lo enfurecerá y provocará venganza. Él seguramente hará todo lo posible para ganar este caso. Tengo mucho miedo de mi esposo». La causa inicial del divorcio fue que Fotis le había sido infiel. La traición ya era difícil de aceptar, pero lo que llevó a Jennifer a romper por completo la relación fue la actitud descarada y nada disimulada de él. Incluso Fotis tuvo el descaro de pedirle que aceptara que su amante y la hija de 10 años de ésta se mudaran a vivir con ellos en la misma casa. Era una humillación que ninguna esposa podría soportar. Jennifer se opuso con firmeza y poco después Fotis compró un arma que llevaba siempre consigo para intimidarla. En ese momento, Jennifer ya se encontraba en la desesperación. Durante los 2 años siguientes, ambas partes y sus abogados se enfrascaron en una serie de batallas legales intensas. Hasta mayo de 2019, es decir, justo antes de que ocurriera el incidente, Fotis volvió a perder el juicio y quedó completamente sin derechos de custodia sobre los hijos. Y precisamente en ese mes, Jennifer, quien acababa de obtener la custodia, desapareció de manera repentina. Esto hizo que la opinión pública no pudiera dejar de sospechar del papel de Fotis. Los resultados periciales de ADN confirmaron después que todas las manchas de sangre recolectadas en el garaje pertenecían a Jennifer. Además, en el fregadero de la cocina, la policía encontró rastros de sangre que contenían 2 perfiles genéticos. Uno de Jennifer y otro de Fotis, quien nunca había vivido en esa casa. Al día siguiente, alrededor de las 3 de la tarde, Fotis fue citado a la comisaría de New Canaan para ser interrogado. También se incautó su teléfono para investigarlo. Al revisar los datos, se descubrió que en la noche en que Jennifer desapareció, alrededor de las 7, Fotis estuvo en una calle de la ciudad de Hartford, Connecticut. La policía de inmediato revisó las cámaras de seguridad de la zona y descubrió una escena sospechosa. Fotis conducía una camioneta registrada a nombre de su empresa, deteniéndose repetidamente para arrojar varias bolsas de basura negras en los contenedores a lo largo del camino. Con su estatus social, el hecho de que tuviera que conducir lejos solo para tirar basura resultaba verdaderamente inusual. Cabe destacar que en ese momento él no estaba solo. Las cámaras de vigilancia registraron claramente que en el asiento del copiloto había una mujer. A partir de esta pista, la policía de inmediato envió agentes al lugar para recolectar las bolsas de basura que aparecían en el video. Algunas ya habían sido transportadas al centro de procesamiento de residuos, pero igualmente fueron rastreadas y recuperadas. En esas bolsas de basura, la policía no encontró restos humanos de Jennifer, pero sí hallaron la blusa que ella llevaba puesta cuando desapareció. La prenda había sido destrozada en muchos pedazos pequeños y estaba cubierta de sangre. Además, encontraron bridas plásticas usadas para atar, guantes de limpieza, un trapeador y varios objetos más. En particular, descubrieron una placa de matrícula que Fotis había arrojado a una alcantarilla. Dicha matrícula estaba registrada a otro vehículo que alguna vez había sido de él, pero que ya había quedado sin validez. El número había sido modificado intencionalmente por Fotis con cinta adhesiva. Los resultados periciales de ADN mostraron que en los objetos encontrados dentro de las bolsas había rastros de Jennifer. Frente a las pruebas, Fotis explicó que esa basura había sido colocada intencionalmente frente a la puerta de su casa por otra persona. Por miedo a verse involucrado, dijo, no se atrevió a llamar a la policía y simplemente decidió deshacerse de ella. La mujer que iba con él en el coche, acompañándolo para tirar la basura, fue identificada posteriormente como su nueva novia Michelle. Una semana después del incidente, Fotis fue arrestado, pero no por el cargo de asesinar a su esposa, sino por haber desechado pruebas, acusado formalmente del delito de manipulación de evidencias. Así es.
Aunque todos los indicios apuntaban a que Jennifer había sido asesinada y la mayoría de las pruebas indirectas señalaban a Fotis, mientras no apareciera el cuerpo de Jennifer, acusarlo de homicidio seguía siendo extremadamente difícil. Como cómplice, Michelle también fue arrestada bajo la acusación de manipulación de pruebas y tuvo que enfrentar múltiples interrogatorios intensos. Aunque siempre aparentaba cooperar, los investigadores seguían convencidos de que ocultaba demasiadas cosas. Era muy probable que Michelle supiera el paradero de Jennifer y se convirtió en una figura clave para resolver el caso. Por eso, la policía aumentaba constantemente la presión. Tú tienes información, yo puedo hacer lo que quieras, pero yo no maté a nadie. Aún así, Michelle mantuvo el silencio, negando todo con firmeza. La investigación continúa, pero hasta hoy el paradero de Jennifer sigue sin conocerse. Cabe destacar que, en ese momento, él no estaba solo. Las cámaras de vigilancia registraron claramente que en el asiento del copiloto había una mujer. A partir de esta pista, la policía de inmediato envió agentes al lugar para recolectar las bolsas de basura que aparecían en el video. Algunas ya habían sido transportadas al centro de procesamiento de residuos, pero igualmente fueron rastreadas y recuperadas. En esas bolsas de basura, la policía no encontró restos humanos de Jennifer, pero sí hallaron la blusa que ella llevaba puesta cuando desapareció. La prenda había sido destrozada en muchos pedazos pequeños y estaba cubierta de sangre. Además, encontraron bridas plásticas usadas para atar, guantes de limpieza, un trapeador y varios objetos más. En particular, descubrieron una placa de matrícula que Fotis había arrojado a una alcantarilla. Dicha matrícula estaba registrada a otro vehículo que alguna vez había sido de él, pero que ya había quedado sin validez. El número había sido modificado intencionalmente por Fotis con cinta adhesiva. Los resultados periciales de ADN mostraron que en los objetos encontrados dentro de las bolsas había rastros de Jennifer. Frente a las pruebas, Fotis explicó que esa basura había sido colocada intencionalmente frente a la puerta de su casa por otra persona. Por miedo a verse involucrado, dijo, no se atrevió a llamar a la policía y simplemente decidió deshacerse de ella. La mujer que iba con él en el coche, acompañándolo para tirar la basura, fue identificada posteriormente como su nueva novia, Michelle. Una semana después del incidente, Fotis fue arrestado, pero no por el cargo de asesinar a su esposa, sino por haber desechado pruebas, acusado formalmente del delito de manipulación de evidencias. Así es. Aunque todos los indicios apuntaban a que Jennifer había sido asesinada y la mayoría de las pruebas indirectas señalaban a Fotis, mientras no apareciera el cuerpo de Jennifer, acusarlo de homicidio seguía siendo extremadamente difícil. Como cómplice, Michelle también fue arrestada bajo la acusación de manipulación de pruebas y tuvo que enfrentar múltiples interrogatorios intensos. Aunque siempre aparentaba cooperar, los investigadores seguían convencidos de que ocultaba demasiadas cosas. Era muy probable que Michelle supiera el paradero de Jennifer y se convirtió en una figura clave para resolver el caso. Por eso, la policía aumentaba constantemente la presión. Tú tienes información. Yo puedo hacer lo que quieras, pero yo no maté a nadie. Aún así, Michelle mantuvo el silencio, negando todo con firmeza. La investigación continúa, pero hasta hoy el paradero de Jennifer sigue sin conocerse. Los investigadores también descubrieron que, al día siguiente de que ocurriera el crimen, Fotis y Michelle habían conducido la camioneta roja hasta un autolavado local. Allí pagaron $250 por una limpieza completa de un vehículo que, en realidad, no tenía un valor tan alto. Las cámaras de seguridad del autolavado registraron el momento en que Fotis realizó el pago. Al devolver el coche a su propietario, él incluso insistió en que cambiaran los asientos viejos. Posteriormente, la policía recuperó esos asientos del dueño del vehículo y, al examinarlos, hallaron rastros de sangre de Jennifer. De inmediato, otro sospechoso apareció en el radar de la policía. Se trataba de Kent, amigo, colega y también exabogado de Fotis. El nombre de Kent aparecía en varias ocasiones en la nota manuscrita de coartada de Fotis y Michelle.
Además, durante el tiempo en que ambos viajaban a otro pueblo para deshacerse de la basura, Fotis también realizó 2 llamadas telefónicas a Kent. La esposa de Kent agregó que justo antes de la desaparición de Jennifer, Fotis, quien hasta entonces nunca había tomado la iniciativa de comunicarse, de pronto comenzó a llamarlo insistentemente, invitándolo a salir o a ir a su casa. Al enterarse del caso de Jennifer, la esposa de Kent afirmó con certeza que Fotis quería usar a su marido para fabricar una coartada. De hecho, gracias a que obtuvo la libertad bajo fianza, Fotis permaneció libre durante la investigación. No fue hasta enero de 2020, es decir, 7 meses después del crimen, cuando la policía presentó formalmente cargos de homicidio y lo arrestó nuevamente. También fueron detenidos su novia Michelle y su amigo Kent, acusados ambos de ser cómplices de asesinato. Sin embargo, los 3 lo negaron rotundamente. Aunque hasta ahora la policía no ha encontrado el cuerpo de Jennifer y el caso aún no se ha cerrado por completo, con las pruebas disponibles lograron reconstruir en parte los hechos de aquel día fatídico. La policía cree que en la mañana de la desaparición de Jennifer, Fotis condujo la camioneta roja que había pedido prestada hasta el Parque Waveny, donde más tarde se halló el vehículo de Jennifer, y la estacionó en la calle. Después montó en bicicleta hasta la casa de Jennifer y se escondió en el garaje. Justo en ese momento, un testigo que se encontraba cerca del parque vio a un hombre sospechoso con una camiseta deportiva oscura y una gorra, pedaleando hacia la casa de Jennifer. Lo más llamativo era que ese modelo de bicicleta tenía un diseño muy particular. La bicicleta tenía un diseño bastante inusual. Pocas personas poseían una, y por coincidencia Fotis tenía exactamente una igual. Aquella mañana, después de llevar a sus hijos a la escuela, alrededor de las 8 en punto, Jennifer regresó a casa. Apenas entró al garaje, fue brutalmente atacada por Fotis. Jennifer resultó herida, pero no murió de inmediato. Fotis utilizó bridas de plástico para atar sus manos y pies, luego continuó golpeándola, y posiblemente le asestó el golpe mortal que causó su muerte. Después procedió a limpiar la escena y arrastró el cuerpo hasta el vehículo de Jennifer para transportarlo. La policía tiene razones para creer que, en la segunda ocasión en que la cámara de seguridad del vecino registró el auto de Jennifer saliendo de la casa, quien iba al volante era Fotis. Él condujo hasta donde estaba estacionada la camioneta roja, trasladó el cuerpo a ese vehículo y abandonó el coche de Jennifer. En enero de 2020, Fotis fue arrestado bajo sospecha de homicidio y compareció en una audiencia sobre la libertad bajo fianza. Aunque el tribunal fijó la fianza en la elevada suma de $600,000, gracias a su enorme patrimonio, Fotis pagó de inmediato y fue liberado en la misma corte. Aquella mañana incluso discutió estrategias de defensa con su abogado. Sin embargo, por la tarde, cuando debía regresar al tribunal, desapareció repentinamente. Cuando la policía fue a revisar su casa, descubrió que Fotis se había suicidado en el garaje liberando monóxido de carbono. Aunque aún respiraba débilmente, fue trasladado de urgencia al hospital. En la escena se encontró una carta de despedida en la que, además de proclamar su inocencia, Fotis intentaba limpiar a su novia Michelle, asegurando que ella no tenía nada que ver con la desaparición de Jennifer. 2 días después de ser hospitalizado, Fotis falleció. Tras la muerte de Fotis, el juicio contra los demás cómplices continuó. El abogado de Michelle, en un intento por demostrar que su clienta no estaba implicada, mencionó de manera inesperada a un cuarto sospechoso. Argumentó que la camiseta que un testigo del parque vio puesta en el hombre sospechoso aquel día había sido localizada. En la prenda no se encontró ADN de Fotis, sino únicamente cabellos de otro hombre, Powell, propietario de la camioneta roja. Por lo tanto, no podía descartarse la posibilidad de que Powell fuese en realidad quien secuestró y asesinó a Jennifer. Basándose en este argumento, el abogado solicitó retirar los cargos contra Michelle, pero el tribunal rechazó tajantemente la petición. Mientras tanto, Kent, el abogado que alguna vez fue amigo cercano de Fotis y también acusado de complicidad, seguía rodeado de numerosas sospechas.
Más de un mes antes de la desaparición de Jennifer Farber, Kent contactó de manera inesperada a un viejo amigo, quien administraba un campo de tiro ubicado en lo profundo de un extenso bosque, para solicitar la reactivación de su membresía y poder practicar allí. Una semana antes del incidente, los miembros del campo de tiro descubrieron un gran hoyo, de unos 180 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho, que contenía varias bolsas de cal y tenía la apariencia de una tumba. Al principio, nadie le dio demasiada importancia, pero cuando Jennifer desapareció, de inmediato informaron a la policía. Al revisar el teléfono de Kent, los investigadores detectaron múltiples señales que lo ubicaban cerca del campo de tiro. El 31 de mayo, apenas unos días después de la desaparición, Kent volvió al bosque. Cuando la policía excavó el hoyo, no encontraron un cuerpo, pero confirmaron que sin duda había sido cavado por Kent y que su propósito no era nada simple. Kent fue liberado tras pagar una fianza de $250,000, pero violó las condiciones de supervisión y regresó a prisión. Posteriormente decidió cooperar, declarando que en una ocasión escuchó accidentalmente a Fotis y Michelle discutir el plan para asesinar a Jennifer, e incluso en cierto momento ellos mismos admitieron haberlo llevado a cabo. Aunque la policía nunca dejó de buscar a Jennifer, la mansión de Fotis en Farmington fue vendida apresuradamente por la familia, lo que impidió completar la inspección antes de que los nuevos propietarios se mudaran. Se utilizaron drones para examinar desde el aire. Se revisaron minuciosamente varias fosas grandes alrededor de la casa y también el sótano, pero no se obtuvieron nuevos resultados. Desde el día de la desaparición de Jennifer, la custodia de los 5 niños pasó a manos de su abuela materna. Aunque sus padres ya no estaban presentes, los pequeños recibieron el cuidado necesario. Jennifer aún no ha sido localizada y la policía cree que fue víctima de un crimen. En cuanto a si Fotis fue quien directamente acabó con su vida, la opinión pública sigue dividida. Sobre Michelle y Kent, su destino aún es incierto, pero las pruebas indican que de una u otra manera estuvieron involucrados tanto en la planificación como en la ejecución del crimen.